Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal. Ahí está la campanita. Activen la campanita y quedarán suscritos al canal Adventista Sana Doctrina. Y para que estén conectados con el contenido de este canal, Adventista Sana Doctrina. Y para que cada que subamos un video sea usted el que le llegue primero. Hoy vamos a estudiar acerca de el mensaje de los tres ángeles. Vamos a ir a comenzar con el capítulo de Apocalipsis 14, versículo 6 y 7, donde nos habla del mensaje de los tres ángeles. Vamos a orar para que podamos entrar en este estudio de la palabra de Dios y podamos estar conectados con la Biblia. La cual es nuestra regla de fe y doctrina, la palabra de Dios. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Y ahora que nos dedicamos, Padre Santo, al estudio de tu palabra, seas tú obrando conforme a tu santa y divina voluntad. Y que podamos, Padre misericordioso, entender este estudio y que seas tú enviando el Espíritu Santo desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, Padre Santo, el cual fue nuestro Señor Jesucristo, a pedirte a ti que lo enviaras para que pudiéramos tener el maravilloso privilegio de poder predicar este evangelio. Y necesitamos, Señor, de que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y dirija nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro corazón de este servidor, de este instrumento humano que tú estás utilizando, y también de aquellas personas que van a escuchar, oír y ver este tema, para que ellos también sean edificados y tengan un desarrollo para el reino de los cielos, para crecimiento y desarrollo para el reino de los cielos. Y que tú, Señor, si algún prejuicio hay en nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestra mente, seas tú, Padre misericordioso, derribando todo eso, desarraigándolo para que este estudio y esta meditación de tu palabra pueda ser el efecto que tú quieres que haga como preparación para el reino de los cielos. Pedimos pues, Padre misericordioso, perdón por nuestros pecados y faltas y la compañía de tus santos ángeles, porque lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Como hemos venido estudiando acerca de la iglesia verdadera tendría la fe de Jesús, que la fe de Jesús tiene que ver con el carácter y guardar sus mandamientos. Luego estudiamos acerca de el don de profecía dado a Elena G. de White, y que esta era también otra característica de la iglesia verdadera. O sea, el don profético continuaría, no quedaría estancado, sino que Dios enviaría también su profeta y que venía después de un oscurantismo, y esa profeta fue Elena G. de White, que ha guiado y que guiará el pueblo de Dios por medio de sus escritos con la palabra de Dios hasta el fin del tiempo. Y estudiamos también acerca de la ley, de los 10 mandamientos de la ley de Dios, que también es otra característica de la iglesia verdadera, debe tener los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos verdaderos, que están en Éxodo capítulo 20 y que lo estudiamos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que existen, y también que está ahí la ley cambiada por el sistema papal, que fue el que echó por tierra la verdad y hubo este tiempo de oscurantismo que ocurrió desde la 538 hasta el año 1798, cuando el papado sufrió una herida mortal, que yo tengo subido un tema acerca de Francia y la herida mortal. También, entonces, y hoy vamos a estudiar acerca de otra característica de la iglesia de Dios, que es la iglesia adventista del séptimo día, que es la única que predica este mensaje, y es el triple mensaje angélico, que está en Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 12, y dice así:
Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el segundo ángel, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de esto, de este mensaje, de este triple mensaje, que la única iglesia que lo predica es la iglesia adventista del séptimo día. Y Dios le ha dado este mensaje a este instrumento humano que está delante de ustedes acá por el medio de este video. Y entonces vamos a comenzar a desarrollar este tema con el poder del Espíritu Santo. Porque yo quiero que sea Dios, no este instrumento humano, el que nos hable a través de su palabra y a través de la historia y a través de todo lo que hemos venido estudiando, de lo que hace que este canal ha comenzado a verdaderamente a predicar este evangelio. Entonces, como este canal es adventista, sana doctrina. ¿Por qué? Porque se está predicando la sana doctrina, lo que dice la Biblia, y referente a lo que nosotros como seres humanos tenemos que cumplir. Entonces, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: vi volar por el medio a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces vemos claramente que en 1844 Guillermo Miller predicó acerca de la purificación del santuario que se cumpliría, pero él creía que la purificación del santuario era la tierra. Pero todavía estaban estos mensajes, ¿para qué? Para ser predicados. Apocalipsis capítulo 14 no había sido predicado. Entonces vemos que 14, 6 al 12 tuvo su cumplimiento en parte en 1844, pero este mensaje debía seguir siendo predicado porque Cristo no vendría a esta tierra en 1844, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo a hacer una obra. Entonces, esta obra de 1844 era de la purificación del santuario, pero no era en la tierra, sino en ¿dónde? En el cielo, que tiene que ver con el juicio investigador, que tiene que ver con el juicio, que ya tengo subido estos temas también, el juicio investigador, el juicio de comprobación, cuando Cristo viene por segunda vez, lleva a su pueblo al cielo por 1000 años, y el juicio después que es la tercera venida que tengo yo subido en este canal, Adventista Sana Doctrina, que dice acerca de la tercera venida de Cristo, después de que pasan los 1000 años. Vemos también, tengo así serán los redimidos con Jesús en la tierra nueva, otro tema que tengo también subido. Están recientemente subidos, porque este canal está recientemente en funcionamiento. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de este evangelio. Apocalipsis capítulo 14, 6, para predicarlo a los moradores de la tierra. Entonces vamos a mirar, vi otro ángel. No es un ángel literal con las alas y todo esto, sino que cuando la palabra de Dios se refiere a ángel también y se refiere a ángelos o ángelos, que nos habla del idioma griego. Entonces, Lucas capítulo 7, 24 nos habla de la siguiente manera. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículo 24, que nos dice de la siguiente manera.
Lucas capítulo 7, versículo 24. Nos dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, o sea, a Jesús: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y en Mateo capítulo 10, versículo 11, nos dice de la siguiente manera. Mateo 10, 11. Nos dice así: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos que 11:10. 11:10 dice de la siguiente manera: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice: porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién era el que iba a preparar el camino? El mensajero. Entonces la palabra de Dios, cuando está hablando en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, vi por el medio de otro ángel, a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Este ángel se refiere a mensajero. ¿A qué? A mensajero. Entonces, el ángel que habla Apocalipsis no es un ángel literal del cielo, aunque los ángeles ayudan a los agentes humanos. O sea, esta es una visión simbólica. Lo que está hablando el Apocalipsis es una visión ¿qué? Simbólica. O sea, el Apocalipsis es simbólico. No podemos tomar que la palabra ángel sea literal. O sea, que un ángel viene del cielo a predicar este evangelio. El ángel se refiere a ¿qué? A los seres humanos, o sea, a la iglesia. En esta, debía el ángel que dice que otro ángel sería el mensaje a la iglesia Laodicea, o sea, a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, vemos claramente que esto es lo que nos dice: ángeles ayudan a los seres humanos, pero esta es una visión simbólica. El ángel representa a los siervos de Dios ocupados en la tarea de proclamar el evangelio eterno. O sea, la palabra ángel se refiere a los siervos que estamos ocupados en la predicación de ¿qué? Del evangelio. Entonces, ese es el ángel que está hablando Apocalipsis. Y se refiere a una iglesia, porque los miembros, o sea, la palabra iglesia quiere decir una congregación de miembros, de personas que es la iglesia. O sea, yo soy iglesia y todos los miembros son iglesia. Entonces conformamos la iglesia. No son cuatro paredes, sino que son seres humanos. Entonces, aquí el ángel se refiere a ¿qué? Aún a los mensajeros. La palabra, o sea, lo que dice aquí, evangelio eterno. Entonces, evangelio eterno viene de la palabra, del griego aionios. El evangelio eterno solo se usa aquí, o sea, en esta, en relación con el evangelio de gracia. O sea, cuando en 1844 Miller creía que venía a hacer el juicio ejecutivo Dios de una vez, llevar a su pueblo y acabar con todo el pecado en esta tierra, pero en el evangelio de gracia, o sea, desde 1844 siguió predicándose el evangelio de gracia, porque el evangelio de gracia viene desde el Génesis. Pero todavía seguía habiendo ¿qué? Oportunidad, porque Cristo no venía a purificar la tierra, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo a hacer o a seguir su obra de intersección por los seres humanos. Y debía seguirse predicando ¿qué? El evangelio. El evangelio para salvar a la humanidad. Entonces vemos claramente de Dios que no hay sino uno, solo evangelio, para salvar a la humanidad, el cual continuará hasta que haya gente que salvar. Nunca habrá otro evangelio igual. O sea, el evangelio eterno de la palabra ionios. O sea, este evangelio se está predicando. Por eso la iglesia adventista está predicando este evangelio.
¿De qué? El evangelio eterno. Un evangelio en el cual los que escuchen este evangelio y practiquen esta doctrina sana irán al cielo. Y todos podemos participar de esta doctrina porque Cristo vino a morir por todos. Pero si todos lo aceptamos como tal, como lo dice la palabra del Señor. Entonces dice aquí muy claramente, para predicarlo, griego evangelizo, o evangelio, griego evangelizo. O sea, hay que evangelizar. Y dice en Romanos capítulo 1:15, nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice en Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces Pablo dice que él anunció el evangelio. Entonces, ¿qué es la palabra evangelio? ¿Qué nos quiere decir la palabra evangelio? Entonces, Romanos 10:15 nos dice de la siguiente manera, Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ¿qué es el evangelio? Anunciar buenas nuevas. Esto también está en Isaías 52:7. Vamos a mirar qué nos dice Isaías capítulo 52, versículo 7. Isaías 52:7 nos dice de la siguiente manera: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, de que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. O sea, Dios reina, Dios. O sea, el evangelio de buenas nuevas. O sea, después de 1844 debía de ser predicado, seguir predicándose el evangelio de gracia y anunciando las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque no es otro evangelio, es el mismo evangelio, simplemente que como había habido una época de oscurantismo, donde la Biblia se ocultó por muchos años y la verdad se ocultó y habían habido unos cambios de acerca en la iglesia, de la mayordomía y de todas estas cosas, y de la ley, que habían cambios de la ley, cambiaron el sábado al domingo, no se predicaba acerca de la doctrina de los alimentos, de todas estas cosas. Entonces, después de 1844 surgió este mensaje. ¿Por qué está escrito ahí? Porque Dios sabe, y como le hemos dicho, Dios controla la historia. Él está al control de la historia y Él sabe lo que va a ocurrir desde el día antes de que ocurra. Y no todo sucede porque Él quiera, sino porque Él sabe que nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestro corazón están desviados. Entonces, todo eso está escrito para que nosotros podamos retomar y poder volver a la doctrina verdadera, a la verdadera doctrina, ¿cierto? Para que verdaderamente adoremos a Dios en espíritu y en verdad y lo adoremos como Él dice. Entonces, por eso, este evangelio eterno es un evangelio de buenas, ¿qué? De buenas nuevas, proclamar buenas nuevas a los moradores de la ¿qué? De la tierra. Según lo indica la frase siguientes, aquí se presenta una proclamación mundial del evangelio. O sea, este evangelio tenía que ser proclamado mundialmente, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, el mensaje se ve la universalidad del mensaje. O sea, el mensaje es universal a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, este mensaje debe ser presentado a los judíos, debe ser presentado a los romanos, debe ser predicado a los italianos, a los alemanes, a los españoles, a los colombianos, a los venezolanos, a todo el mundo. Y es nación, tribu, lengua y pueblo, porque en todos los idiomas se debe de predicar este evangelio de Apocalipsis capítulo 14. Entonces, este mensaje vendría con el juicio ha llegado. Esto ocurrió en 1844. Que quería que aunque no se dio el juicio, sino que ni la purificación en la tierra, como decía Miller, se anuncia que el juicio de Dios ha llegado, que eso también lo vamos a estudiar.
Entonces, este evangelio de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio, ¿a qué? Ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, Apocalipsis capítulo 7 dice que a gran voz. ¿A qué? O sea, el mensaje debe ser proclamado a gran voz. La gran voz indica que el mensaje se proclama o se proclamará en tal forma que todos podrán oírlo. Y por aquí, por este canal, muchos lo están oyendo. Hay otros predicadores que están predicando el mensaje. Porque, como lo he dicho, muchas veces estos mensajes no los dejan predicar ¿en dónde? En la iglesia adventista del séptimo día hoy en día, tal como debe ser, porque no se puede decir la verdad, porque la iglesia está infiltrada. Pero este mensaje debe ser proclamado en altavoz por estos medios, por este medio de comunicación, este medio, estas redes sociales son importantes para predicar el qué, este evangelio. Y se está siendo proclamado en altavoz, sin miedo. Porque la palabra de Dios dice, ¿a quién debemos temer? Temed, no temáis al hombre que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, la segunda muerte. Entonces, Dios dice a quién debemos temer. ¿Temed a quién? A Dios. O sea, el temer a Dios es un temor ¿de qué? De reverencia. Entonces, la palabra de Apocalipsis capítulo 14, 7, vamos a hablar de la palabra temer. No vamos a hablar todavía del juicio, sino temed. ¿Qué es la palabra temed? Temed a Dios. Este mensaje llama al mundo al arrepentimiento. ¿A qué es lo que llama este mensaje? Temer a Dios. ¿Me está llamando a qué? A un arrepentimiento. O sea, nosotros tenemos que llamar al mundo a un arrepentimiento, a que la gente se arrepienta. O sea, todavía después de 1844 todavía hay tiempo ¿de qué? De gracia. Por eso dice que hay que llamar a la gente al arrepentimiento. Requiere de todo requiere de que todos teman a quién o reverencien a quién, a Dios, y que le den a él la gloria u honor. Fuimos creados con este propósito, o sea, Dios nos creó con este propósito para que le midamos gloria, honra y honor, pero o sea, teníamos el carácter de Dios, pero el carácter de Dios se perdió cuando el hombre ¿qué? Pecó. Pero este mensaje de Apocalipsis capítulo 14 es un mensaje de amor. Nos está hablando de que nos arrepintamos y que verdaderamente le otorguemos la gloria y la honra por medio del temor a quién, a Dios. Pero este temor no es un temor de miedo, sino un temor de reverencia. ¿Un temor de qué? De reverencia y de darle gloria a quién, a Dios, y honor. Entonces, para esto fuimos creados y podemos honrar y glorificar a Dios en nuestras palabras, obras y acciones. O sea, en el juicio se está juzgando todo esto. Palabras, obras y acciones. Entonces podemos glorificar a Dios o podemos temer a Dios en nuestro ¿qué? En nuestras obras, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Como dice Juan 15:8. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 15, versículo 8. Nos dice de la siguiente manera. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo es glorificado el Padre? En que nosotros llevemos mucho fruto en nuestras palabras, obras y acciones. O sea, nosotros tenemos las avenidas del alma, superiores e inferiores. Las superiores son el juicio, la razón y las perspectivas espirituales. Son los superiores. Y las inferiores son el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Esas son las inferiores. Entonces vemos claramente que nosotros, estas avenidas del alma, Dios quiere que nosotros las santifiquemos o Dios quiere que las pongamos
en las manos de Dios para que el Espíritu Santo santifique nuestra vida en la creencia y por la fe en Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que nos invita el Señor, a que verdaderamente glorifiquemos a Dios en nuestro comportamiento. ¿En nuestro qué? Comportamiento. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El fruto es de acuerdo a cómo obramos, a cómo vivimos, a cómo nos comportamos. Entonces, en Deuteronomios capítulo 4, versículo 10 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 4, versículo 10 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 4, versículo 10 nos dice de la siguiente manera. 4:10 dice, en el día en que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. ¿Cuáles fueron las palabras que Dios proclamó? Lo estudiamos en el estudio pasado, que nos hablaba acerca de la ley. Dios escribió su ley para que nosotros pudiéramos temer verdaderamente a Dios. O sea, que el que guarda los mandamientos está temiendo verdaderamente a Dios. O sea, no es un temor de miedo, sino un temor de reverencia y de adoración, de amor hacia aquel ser que nos creó y además vino y nos redimió. Entonces, esto es verdaderamente el temor de ¿quién? Hacia Dios. Entonces, nos dice, el temor, Deuteronomios griego, fobeo, temer, reverenciar, fobeo, no significa aquí sentir temor de Dios, sino acercarse a Él con reverencia y respeto. Incluye el pensamiento de una absoluta lealtad a Dios en una sumisión a Dios completa, a su voluntad. Eso es lo que es verdaderamente temer. Muchas personas, hay que temerle a Dios, hay que tenerle miedo, hay que... No, Dios no es un Dios de miedo. No hay que temerle en esa forma. Lógico que Dios va, si la persona no quiere obedecer al Evangelio, Dios no tiene ningún problema. El problema está en nosotros. Dios y nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios somos nada. Eso sí, olvídese, pues, hermano o amigo que me escucha. Dios y nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y entonces por eso Dios nos invita a la palabra que nos habla en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, dice, temed a Dios. ¿Cómo es el temor? Lo estamos mirando muy claro. El temor es con reverencia, respeto e incluye el pensamiento de absoluta lealtad a Dios en una sumisión a Dios completa, a su santa y divina voluntad. Y vamos a estudiar un personaje, vamos a leer un personaje que tuvo sus defectos de carácter, pero verdaderamente llegó a tener el temor ¿de quién? De Dios. Y nos vamos a trasladar a Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20. Génesis, un hombre que se llama el padre de la fe. Y este es el personaje del cual vamos a hablar en Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20. Nos dice de la siguiente manera. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa de aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, o sea, Faraón hizo bien a Abraham y él obtuvo, o sea, Abraham, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham.
Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues he aquí, tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces vemos que él aquí mintió ¿quién? Abraham. Y los hijos de Dios no pueden mentir. Pero aunque él verdaderamente la mujer era hermana, pero él confió en su propia fuerza. No confió en quién, en Dios. Hubo un hambre y fue. ¿Y qué pasó con este hombre? Este hombre dijo, es mi hermana. Era su hermana, pero no era, pero era la esposa, era la mujer que él tenía. Entonces, Abraham, en este momento, le fue probada su fe, le fue probado el temor a quién, a Dios, pero el hombre cayó. El hombre puso en peligro, aunque Dios es tan misericordioso, que dijo, el hombre falló, pero yo voy a protegerlo, lo protegió. Protegió a su siervo, al cual le había prometido que esa tierra que en la cual él estaba, que había esa hambre y que descendió a Egipto, como le pasó al pueblo de Israel, siempre descendió a Egipto porque había comida, pero esa tierra se le había prometido ¿quién? Dios, a Abraham y a su descendencia. Entonces vemos claramente que el hombre, aquí vemos que él debiera haber dicho de una vez, es mi esposa, pero él dijo, es que mi hermana. Vamos a ver otro episodio con este mismo hombre, Abraham, Génesis capítulo 20, y lo vamos a mirar del 1. Dice aquí, de allí partió Abraham a la tierra de Negueb, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar, o sea, después de haber salido de Egipto. Y dijo Abraham a Sarai, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Volvió y dijo que era ¿quién? Su hermana. O sea, viendo que me ha cometido un error en el primero con el faraón, el rey de Egipto. Y aquí volvió y dijo, porque la mujer era hermosa, que me imagino que era la mujer más linda que tenía Abraham, a su esposa, y era hermosísima. Y todos los hombres la codiciaban. Entonces él dijo, di que eres mi hermana. Y él dijo, es mi hermana. Entonces, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Le dijo Dios otra vez, volvió, intervino. Mas Abimelech no se había llegado a ella, no había tenido su relación con ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Le dijo Abimelech. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, le dijo Dios, le dijo Abimelech a Dios. O sea, Dios mismo habló con ¿quién? Con Abimelech. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocaras. O sea que cuando uno comete la acción del adulterio, está pecando ¿contra quién? Contra Dios, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces vemos claramente, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé contra ti? ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y la verdad también es mi hermana.
hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermana, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos, siervas, y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer, y dio a Abimelech, aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y sanó a Abimelech y su mujer y sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces vemos que aquí le digo, verdaderamente es mi hermana, hija de, dijo, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre. En aquel entonces todavía no se ha dado quienes se podían casar. Y él se casó con su hermano. Entonces vemos claramente que esto también lo podemos estudiar algo otro día. ¿Quiénes se pueden casar? Después de que Dios dio una ley. Pero aquí Abraham se casó con su hermana, hija de padre. Pero hoy en día no se puede hacer eso. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla que Abimelech la tomó con sencillez de corazón. Pero vemos aquí, y no se llegó a ella, pero vemos aquí que Abraham falló. Viendo que había cometido un error en el principio, volvió y cometió el mismo ¿qué? Error. Pero Dios aún volvió e intervino por él. Porque Dios no ve las cosas como el hombre las ve. Porque Él ve lo que puede llegar a ser ese instrumento en las manos de Él cuando verdaderamente uno se entrega y hace una entrega verdaderamente ¿a quién? A Dios. Y lo vamos a mirar en otro episodio, tremendo. Vamos a mirar Génesis capítulo 22, versículo 1. 22, 1 nos dice de la siguiente manera. Aconteció después de estas cosas, o sea, después de Egipto, después de Gerar, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Aquí vemos a Abraham verdaderamente siendo un siervo, verdaderamente ¿de quién? De Dios. Miren lo que dice. Dice que Dios probó ¿a quién? A Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Abraham tampoco le dijo nada a su mujer, sino que le dijo, vamos a ir, mi hijo y yo vamos a ir al monte Moria. Y allá fue donde quedó ¿qué? ¿El qué? El lugar santo o el tabernáculo de reunión. Entonces vemos claramente que allí también murió ¿quién? Iba a morir ¿quién? Isaac. Entonces dice que al tercer día al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, Isaac, ¿y qué pasó aquí? Y respondió Abraham y dijo, se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea, él le dijo, bueno,
esto Dios se va a proveer de eso. Y cuando llegaron al un lugar que Dios le había dicho, el edificio, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, allá ya le confesó verdaderamente a Abraham a su hijo: el holocausto eres qué, eres tú. Este muchacho tendría aproximadamente unos 18 años y Abraham ya tenía más de 100. No sé cómo este muchacho tenía aproximadamente unos 118 años, Abraham. Y este muchacho debiera haber dicho: bueno, papá, pero es que ¿cómo así que usted me va a matar? No, yo no sé cómo Abraham crió a este muchacho. Yo no sé cómo hizo Abraham para criar un joven y que pudiera decir: bueno, pues si eso yo soy el holocausto, entonces máteme. Y él se dejó atar y se dejó poner ahí y, y todo. Y entonces vemos claramente que esto nos dice la palabra del Señor. Y en Génesis capítulo 22 nos habla de este relato cuando Dios probó ¿a quién? A Abraham. Cuando Dios verdaderamente probó ¿a quién? A Abraham, y le dijo: ve al monte Moria y sacrifícame ¿a quién? A tu hijo. Y ató al muchacho. Y entonces cuando llegaron, dice aquí, entonces dice, y en el versículo 10 dice: y extendió a Abraham, lo puso en el holocausto, lo puso en la peña, lo cogió con el cuchillo, y cuando Abraham tenía el cuchillo en la mano para degollar su hijo, oyó una voz que le dijo: Abraham. Y entonces dice, en el versículo 10, dice de la siguiente manera: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y entonces dice, y dijo: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, aquí vemos verdaderamente el temor de quién, de un hombre. Ahora, si alguien dice: vaya, sacrifíqueme a su hijo, no lo haga, porque esto era una profecía que se tenía que cumplir. Y el que verdaderamente, el que iba a morir por nosotros, era quién, nuestro Señor Jesucristo. Fue el único hijo que Dios dio para que nosotros pudiéramos tener ¿qué? Salvación. Pero aquí Dios probó a Abraham y le dijo: ahora reconozco que temes a Dios. Los primeros dos intentos fallidos, pero el tercero fue la vencida. Verdaderamente, con todo lo que le había sucedido a Abraham, vio que la mano de Dios es poderosa. Y por eso aquí el verdadero temor es cuando nosotros oímos la voz de Dios y somos transformados a ese al que oímos. Porque si usted oye la voz de Dios y no es transformado a lo que Él dice, entonces usted no ha oído la voz de Dios. Este hombre, Abraham, dice que verdaderamente Dios le dijo: ahora reconozco que temes ¿a quién? A Dios. Y vamos a mirar en Santiago capítulo 2 de la siguiente manera, que nos habla de este mismo relato. Santiago capítulo 2. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así se cumplió la palabra que está escrita, que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿qué es verdaderamente el temor a Dios? Cuando la fe y las obras se juntan, se unifican. O sea, yo no puedo decir que tengo fe, yo no puedo decir que temo a Dios si mis obras no representan a Dios, si mi vida no representa a Dios. Abraham verdaderamente temió a Dios y Dios le dijo: ahora reconozco que temes porque oyes mi voz y me obedeces. Porque oyes mi voz y temes, y oyes mi voz y haces lo que yo digo. Por eso muchas veces dice la palabra del Señor: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis que lo que yo digo? Porque decimos Señor, Señor, esto y esto, pero hacemos otras cosas que no se deben de hacer. Entonces vemos que mucha gente dice, los demonios tiemblan y tiemblan cuando oyen el nombre de Dios, pero le temen, se acercan a Él con arrepentimiento y diciéndole: perdóneme. No, los demonios no se arrepienten ni se convierten. Por eso yo debo dejar de ser un demonio y arrepentirme y convertirme y pedirle a Dios que yo verdaderamente sea un hombre que oiga su voz y la obedezca. Que mis acciones, como dice la palabra de Dios, que mis acciones, mis palabras, mis obras y mis acciones glorifiquen el nombre de Dios. Eso es temor a Dios. Eso es el verdadero temor. Y Abraham lo experimentó. O sea, cuando el hombre vence el pecado, cuando el hombre vence este es el verdadero evangelio. Yo tengo que vencer el pecado. Yo tengo que vencer el oír la voz de Satanás y oír la voz de Dios y decirle al diablo: tú no tienes ningún poder sobre mí, sobre mi cerebro, sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre las avenidas del alma. El único que tiene poder es Cristo. El único que tiene poder es Dios. El único que tiene poder es el Espíritu Santo. Y a ese es el que temo y al que reverencio. No a ningún ser humano en esta tierra, ni a ti, Satanás, sino que a quien es el único que temo, es a quién, a Dios. Aún si mi vida está en riesgo, aún si mi vida está en peligro, debo de temer a quién, a Dios, y no violar sus santos mandamientos. Ese es el temor que verdaderamente un cristiano debe tener, de tener, como cuando Abraham se entregó totalmente a Dios y dijo: no vuelvo a mentir, no vuelvo a decir mentiras, porque yo sé que Dios está conmigo y me va a defender. Ya me ha defendido 2 veces, y ahora en adelante le voy a temer y le voy a obedecer a Dios. Y ahora en adelante, tú, querido amigo y hermano que me escuchas, deja de obedecerle al diablo y obedécele más bien a quién, a Dios. Y no mientan, no tomen ninguno de los mandamientos, no lo violes. Y mira que tu vida va a ser prosperada, porque muchas personas dicen: yo quiero prosperar, yo quiero que mi vida sea próspera, pero desobedeciendo los mandamientos de Dios, nunca vas a hacer tu vida próspera, espiritualmente hablando. Y no vas a poder llegar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Abraham está para el reino de los cielos. Entonces vemos aquí en Apocalipsis 14:7 nos habla de otra palabra importante. Apocalipsis 14, versículo 7. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria. ¿Qué es darle gloria a Dios? Vamos a mirar en la palabra del Señor. Juan predice el movimiento que había de preparar al mundo para el evangelio. Pondrá renovarlo en énfasis en la preocupación que la Biblia expresa
de glorificar a Dios. Como nunca antes, presentará el llamado que hace el Nuevo Testamento a la sagrada mayordomía de nuestra vida. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Vamos a mirar qué nos dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra vida. Porque la misma palabra de Dios dice que nosotros somos templos. ¿De qué? Del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿cómo es que le damos gloria a Dios? Decimos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No, hermanos. A la gloria a Dios se le da con nuestras obras, con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, acciones, con lo que nosotros hacemos mientras estemos en el cuerpo, que debe de ser bueno y no debe de ser malo, cuando verdaderamente conocemos a Dios. Pero hay gente que dice, dígale gloria a Dios, y después lo va uno por allá y lo ve haciendo otras cosas que no glorifican ¿a quién? A Dios. O sea que todo lo que hagamos en nuestra vida, después de conocer verdaderamente al Señor, como Abraham, que verdaderamente tuvo temor de Dios al oír la voz de Dios y cumplió lo que Dios le dijo, aunque fue una cosa terrible. Pero él fue y dijo, bueno, Dios tiene poder de resucitar a mi hijo, yo lo voy a llevar y lo voy a sacrificar. Aunque él dijo, aunque él tenía fe de que volvería con su hijo. Pero sí, es que yo sí voy a hacer esto, pero es que yo primero tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No. Entonces, ¿qué es glorificar a Dios? Dice, pues sí, coméis o bebéis o haced otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. El mensaje de Apocalipsis 14 y el mensaje del tercer ángel nos llama a que nosotros debemos de hacer una reforma. ¿Una qué? Una reforma en nuestra vida. En nuestra vida. Una reforma, o sea, un cambio debe haber en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestras obras, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Debe de haber un cambio. Eso nos llama verdaderamente a la persona que teme ¿a quién? A Dios y que glorifica a Dios, que todo lo que haga glorifique a Dios, que la comida que come glorifique a Dios, que la vida que vive glorifique a Dios. Eso nos está mandando la palabra del Señor. Entonces, no tenemos derecho exclusivo a nuestros poderes físicos, morales y espirituales. Cristo los compró con su sangre en el Calvario. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Los cuales son de quién? De Dios. Griego, doxa. Aquí significa sin duda honor, alabanza y homenaje. Entonces, ¿qué es lo que debemos de rendirle a Dios? Honor, alabanza y homenaje. Pero ¿cómo le voy a ofrecer yo un homenaje yo siendo un borracho? Yo no puedo, pues, homenaje a Dios, no puedo adorar a Dios de esa manera. O comiendo y bebiendo como el mundo. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día conocemos que nosotros no debemos de comer y beber como el mundo, ni las diversiones del mundo. Miremos lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Estamos hablando de estas dos palabras para que podamos entrar y después vamos a tener acerca de los juicios. O sea, hasta la primera parte de este mensaje de Apocalipsis capítulo 4, 6 y 7. 14, 6 y 7. Entonces dice el versículo 8.
capítulo 4 de Filipenses, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En Salmos capítulo 29, versículo 2 nos dice de la siguiente manera. Salmo 29, 2 nos dice de la siguiente manera. Dad a Jehová la gloria de vida, a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Entonces dice Filipenses muy claramente que todo, por lo demás, hermanos, o sea, nuestro pasatiempo. Digamos una cosa, hermanos. Hay muchas personas que les gusta ir a la playa. Bueno, si yo me voy a la playa solo y no hay gente, pues por allá, digamos, en una parte, pero si yo me voy para las playas de Cartagena, ¿a qué me sirve a mí ir a las playas de Cartagena a ver lo que se ve en una playa? Pues playa turística. ¿Qué se ve en una playa turística? Mis ojos son atraídos. Y dice que yo debo vivir ¿de qué? Del peligro. O irme a una piscina. Como cristiano. Entonces van a decir, el hermano Rafael es extremista. Porque eso ahí mismo lo catalogan a uno cuando uno dice una cosa. El hermano Rafael es extremista. Mire, ya no podemos ir al mar. No, al mar sí pueden ir, pero no a ir a las playas donde hay gente, donde se están bañando de una manera de que no. O sea, como ser humano, yo debo de cambiar mis perspectivas espirituales. Yo debo de oír la voz de Dios. Mi vida debe glorificar a Dios y todo lo que hagáis, comáis o bebáis o hagáis otra cosa, que glorifique el nombre de Dios. Pero si yo voy y le doy gusto a mis ojos en cosas de que no se vean. Por ejemplo, nosotros hablamos que la televisión es el taller del diablo. ¿A qué voy yo a ver una novela? ¿Qué se ve en una novela? ¿Qué se ve en una novela? ¿Qué se ve en películas de acción? Bala, muerte, una cosa y la otra. ¿Qué se ve en una película de novela? Traición, celos. Se ve todo eso. Se ve el marido jugándose a la mujer jugándose al marido. Y entonces nosotros somos transformados a lo que vemos. Si nuestro pasatiempo es el celular, pero no para ver cosas de Dios, sino para oír cosas de Dios, sino para estar viendo mujeres en bikini o semidesnudas o desnudas o viendo pornografía. ¿Usted cree que eso glorifica a Dios, hermanos? O querido amigo que me escucha. Por eso este mensaje nos llama al arrepentimiento. El mensaje del primer ángel nos llama al arrepentimiento. A que nos arrepintamos, a que nos apartemos de las cosas de ¿qué? Del mundo. Que vamos a ver a Colombia y a todo esto, el fútbol. Yo le voy a votar 2 o 3 horas a un partido de fútbol para que me dé ira, porque yo fui fanático al fútbol. Yo jugaba fútbol desde muy niño. Me gustaba el balón. Pero cuando ahora que ya conocí verdaderamente la verdad, yo no volví a practicar eso, porque a uno le pegaron una patada y a uno se le subía la adrenalina, porque uno está, y yo ahí mismo también respondía con otra patada. Entonces, no, que es que ya ahora somos cristianos y que vamos a participar siendo cristianos. Se ha oído pastores jugando balón y mentando madres. Entonces vemos claramente que eso no. Entonces tenemos que cambiar nuestros pasatiempos, hermano. Eso es verdaderamente glorificar a Dios. Nuestra comida ya no debe ser una comida porque nosotros tenemos que no debemos de comer ahora en estos tiempos carne. Y eso lo vamos a predicar aquí. Y vamos a dar las razones y por qué de esa obediencia a Dios, que no debemos de comer alimentos carnívoros, alimentos de animal, ni queso, ni huevo, ni leche. Eso todo lo vamos a tomar. Aquí lo vamos a dar y lo vamos a presentar, de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Y que Dios quiere que nosotros volvamos a la dieta natural, a la dieta original que se dio en el Edén, a nuestros primeros padres. Eso es glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, en nuestra humanidad, con palabras, acciones, es lo que nosotros debemos hacer, y obras. Por eso la fe se manifiesta en obras buenas, en obras de cambio, en obras de ¿qué? De arrepentimiento y conversión. Por eso este mensaje llama a temer a Dios y darle gloria, a oír la voz de Dios
y poner en práctica lo que oímos la voz de Dios. Pablo oyó la voz de Dios y fue transformado a esa voz que oyó, a Cristo. Yo debo ser transformado por medio de la palabra a Cristo, porque la palabra habla de Cristo y de lo que Cristo verdaderamente quiere que hoy, como iglesia adventista del séptimo día, nosotros seamos verdaderamente para quién, para Dios. Por eso este canal Adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Pero muchos querrán entrar, pero tenemos que abandonar totalmente el mundo, la carne y el diablo. Tenemos que abandonar todo esto. No podemos estar con un pie en la iglesia y con otro ¿en dónde? En el mundo. Con los dos pies en la iglesia o con los dos pies en el mundo. Sea frío o sea caliente. Porque los tibios, como está la iglesia, la Odisea, Dios los vomitará de su boca. Le producen ansias. Este es el mensaje de la Odisea. La Odisea es la iglesia, que es el remanente, que está que ahí está el remanente. Y el remanente es el que tiene que salir a dar la cara, a predicar un evangelio de santidad, que nosotros debemos de vivir una vida santa, apartados del mundo. Somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos de vivir una vida cristiana, temer a Dios y darle gloria. Así es que se teme a Dios. Si nuestros pasatiempos, nuestra vida, glorifica a Dios. Pero, ay, no, el hermano Rafael es extremista. No lo pongamos en plataforma porque él va a hablar de esto. Ah, el hermano Rafael es un fanático, es un reformista. Dios nos habla que debemos de hacer una reforma en nuestra vida si queremos ir al cielo. Si no queremos ir al cielo, usted puede ir a donde quiera, puede hacer lo que quiera y puede vivir como quiera. Pero sepa, mi querido amigo y hermano, que usted tiene que darle cuenta a Dios si no oye la voz de Dios. Tenemos que ser transformados a la imagen y semejanza de Dios en nuestro carácter, en nuestras vidas, y debemos de guardar los mandamientos. Por eso es importante todo el tema que estamos estudiando. Y si usted se pone a escuchar todos los temas que hemos estado subiendo a este canal, se va a dar cuenta verdaderamente que cómo es que usted tiene que vivir o cómo es que yo debo vivir para ir al cielo. Podemos tener fallas, como Abraham, pero tenemos que oír verdaderamente a la voz de Dios y ser perfeccionados al carácter de Cristo. Y si no, no vamos a poder ir al reino de los cielos. Si te ha gustado este tema, compártelo a mi querido amigo y hermano. Este tema es importante para tu salvación. Y no importa que cuando tú comiences a cambiar te digan extremista, fanático, reformista. Porque tú estás oyendo es la voz de Dios. No oiga la voz del hombre, la voz del diablo a través del hombre, que te dice reformista, que te dice todas estas cosas, fanático, y que te dice extremista. Cambia. La vida tuya tiene que cambiar. Y los hábitos y prácticas tienen que cambiar. Y tienes que vivir una vida espiritual en Cristo Jesús. Escríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Está la campanita. Dale a la campanita y ahí queda suscrito al canal. Que Dios te bendiga. Y que espero que este tema te haya servido y te sirva para que tú tengas un cambio en tu vida espiritual. Una reforma en tu vida y dejes de visitar las cosas que no te llenan ni te dan espiritualidad en nada. Estudia la Biblia, libros que te lleven y escucha prédicas, escucha mensajes de Dios y que te preparen para el reino de los cielos. Y este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de los cielos. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Y como te digo, comparte este tema, compártelo, dalo a conocer. Temer a Dios y darle gloria. Con vuestras palabras o acciones, glorifica a Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que tu morada es en las alturas del cielo, gracias te damos, bendito Dios, por este maravilloso tema, por esta bendición que tú nos has dado a través de este tema, Padre misericordioso. Gracias por el amor que tú has manifestado en cada uno de nosotros. Gracias por el Espíritu Santo y por el desarrollo que le has dado a este tema. Te pedimos, Señor, que cada día nos bendigas y nos ayudes
para que podamos verdaderamente haya una reforma en nuestras vidas y verdaderamente te temamos y te glorifiquemos en nuestras palabras, acciones, Padre misericordioso, y que podamos verdaderamente hacer la obra, como tú nos dices, de arrepentirnos y llamar a las personas al arrepentimiento y a glorificar a ti en nuestro cuerpo, alma y espíritu, y que todo lo que hagamos en nuestra vida te glorifique a ti y que sea para la gloria y alabanza y homenaje de tu santo y bendito nombre. Perdona todos nuestros pecados y faltas, límpianos de toda maldad. Oramos por los enfermos para que tú los sanes y oramos por los que no tienen empleo para que tú se los des. Y Padre misericordioso, te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos des, Padre misericordioso, el privilegio de que cuando tú vengas podamos decir: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.